Muy buenas noches. Vamos a ver el último temita de lengua y literatura. Eh, Seguimos con lo que vimos ayer, un poquito de la lectura crítica. Ahora vamos con la interpretación de los textos, sobre todo los periodísticos y los ensayísticos, que van muy comúnmente en la educación superior. Entonces, la interpretación de textos consiste en comprender el sentido profundo del mensaje. Como vimos ayer, igual de la lectura crítica va muy relacionado, porque comienzo con la lectura crítica para luego saber interpretar, porque la interpretación ya da el hecho por sí. Entonces, más allá de las palabras literales. Los textos periodísticos, como sabemos, buscan informar, orientar o persuadir sobre los hechos en la actualidad. Ahí puede entrar el periódico, las noticias ahí en la TV, en las redes sociales. Entonces siempre va a haber una finalidad atrás de ellos. En la mayoría de casos pues va a ser informar, pero en las redes sociales sí va el tema de la persuasión, porque necesitan convencer a su público, ganar más gente para generar ingresos. Por eso es que existen los TikTokers, los streamers que generan contenido, ya sea polémico, ya sea educativo, ya sea humorístico, pero generan y buscan persuadir para tener a su público enganchado, que donen, porque nosotros vemos de lo que viven pues, los influencers hoy en día. En cambio, los textos ensayísticos expresan ideas, reflexiones y opiniones personales con un enfoque crítico. Esto más lo encontramos ya en blogs, en cambio, en blogs, en revistas científicas, en plataformas académicas, donde casi nadie va a leer. Es raro que una persona se interese por eso. Entonces se va más enfocado al ámbito profesional, al ámbito académico. Por ahí podemos nosotros investigar en la plataforma Cielo, en Google Académico, en Brainly, que son plataformas donde se sube por lo general información de científica, por decirlo así. Las diferencias claves entre estos dos es que el texto periodístico informa hechos. En las noticias está la información muy verificada, dos, tres fuentes, es decir, está comprobado. Pero en las noticias de la TV por lo general, porque si nosotros vamos a ver noticias en las redes sociales, sí hay que dudar un poco. De ahí en un periódico reconocido, en un canal reconocido, sí es difícil que se les pase. Sí cometen errores porque piden disculpas de vez en cuando, pero es raro que se equivoquen porque la información está bien verificada. El ensayo, en cambio, analiza y reflexiona. Como les digo, esto ya es más en el ámbito académico. Cuando usted quiere transmitir conocimiento, pues escribe un texto ensayístico, un ensayo, para demostrar un hecho, para presentar una nueva tesis, etcétera. Ambos obligadamente tienen su rigor y su claridad, porque van a leer por una parte lo científico, lo académico, van a leer personas que les interesa, son muy de alto nivel educativo, por decirlo así. En cambio, el periodístico igual tiene que tener el rigor y la claridad de transmitir noticias verdaderas, porque no se pueden inventar tampoco las noticias. Un ejemplo periodístico es el ejemplo de una noticia sobre educación, por ejemplo. Deben presentarse los datos comprobables, fuentes confiables y un lenguaje objetivo. Por ejemplo, y en las noticias ya mismo han de comenzar a pasar sobre el ingreso a la universidad, que hay falta de cupos, etcétera. Entonces, y siempre dan los datos en número exacto de dónde sacan, las fuentes confiables, sacan del Ministerio de Educación, de la CNCID, etcétera. Un ejemplo, en cambio, de un ensayístico, pues es un solo autor reflexiona sobre todo el papel de la lectura en la era digital, argumentando con fundamentos y sobre todo con un estilo personal, como les dije hace poco.
es básicamente un texto académico que lo va a publicar en unas plataformas académicas donde las personas que se interesan por lo general son muy intelectuales, que les gusta leer sobre ciencia, educación, sobre para mejorar tal vez en su rama laboral, pero no lo va a leer una persona de a pie, por decirlo así. Por ejemplo, mi papá, ¿a qué le va a importar sobre este tema de la educación que está en un blog? No va a leer, pero sí va a ver la noticia. Entonces sí, miren la diferencia entre los dos. Los dos tienen que tener un hecho comprobable, solo que en uno puede haber varias personas a la vez y en un ensayístico solo una persona, porque es una opinión, un hecho y que va a enseñar a más personas, es decir, es un ámbito académico. La estructura del texto periodístico tiene su titular y es lo más llamativo. Si, no sé si han visto en el periódico, en el Extra, en el Comercio, siempre está grande las letras. Igual en las noticias abajo los subtítulos ponen grandes porque tienen que llamar la atención de eso. Tienen que tener un entradillo, un cuerpo y un cierre que es muy parecido a la estructura del ensayo, la introducción, el desarrollo y la conclusión, que esto ya hemos hecho. Usted ya ha hecho un ensayo desde quinto grado. Entonces es algo que ya lo hemos hecho, que necesita convencer y sobre todo es personal un ensayo. En cambio, un periodístico puede estar varias personas involucradas, pero es igual un hecho comprobado. Los elementos del periodismo responsable está la veracidad, es decir, siempre debe ser verdad lo que va a transmitir, tiene que ser claro y sobre todo aquí esta palabra es clave, imparcial, tiene que ser muy imparcial las noticias, no pueden estar a favor de nadie, sobre todo cuando se acerca a épocas de elecciones, ahí nos podemos dar cuenta si existe esa imparcialidad y obviamente deben tener precisión en cada noticia que transmiten. Las características, en cambio, del ensayo académico es que tiene una reflexión profunda, sobre todo del autor mismo que está transmitiendo. El estilo es formal, no puede utilizar neologismos, palabras que no entienda o no tenga su formalidad, su redacción ortográfica, no tenga su norma y la caligrafía correcta. Entonces, sí es un estilo muy formal. La argumentación debe ser lógica, debe ser coherente y siempre tiene que tener citas y referencias abajo. Por eso es que cuando entra a la universidad o cuando publican un artículo, una monografía, al final siempre le piden citas bibliográficas y deben estar en normas APA. ¿Ya? Las normas APA ya las han de haber visto porque les dan desde octavo, noveno, décimo. Pero las normas APA siempre son muy importantes, eso tiene que, si tal vez aún no lo conoce muy bien, vea videos sobre eso porque le va a servir si usted va a entrar a la universidad, va a seguir un curso, porque todo informe le van a pedir con normas APA. Las estrategias para interpretar textos periodísticos, en cambio, hay que identificar la fuente siempre. Primerito, si yo veo algo de periodismo voy a investigar, por ejemplo en las noticias no sé, dan choque, deja no sé, 3 fallecidos y 20 heridos, voy a verificar la información en otro lado, en otro canal o en la misma red social o en el internet mismo, investigo a ver si estás en lo cierto esa noticia. Yeah. A veces hasta cometen errores, era 4 en el número, entonces sí hay que tener esa identificación de la fuente. Hay que analizar el enfoque y sobre todo hay que distinguir el hecho de la opinión, ya como ya hablamos en todas las clases anteriores, que la opinión la puede dar cualquiera, el hecho no, el hecho ya es comprobado y genera una aprendizaje, por decirlo así, a la otra persona, así que el hecho siempre va a estar por encima de todo. La estrategia para interpretar en cambio ensayos, hay que detectar la tesis, que la tesis no es más que la idea principal del texto, y la idea principal del texto está siempre ahí, está literalmente
en la parte de la introducción, ahí siempre va a estar. Entonces hay que evaluar los argumentos, hay que leer, obviamente leer de verdad, porque si a veces tomamos y leemos a medias no vamos a lograr esa comprensión. Hay que saber reconocer el tono y el estilo del autor, lo que busque transmitir el autor. Y hay que relacionarlo para sacar nuestra propia conclusión. La comparación didáctica aquí es muy facilito. Mientras el periodismo narra la realidad inmediata, el ensayo analiza desde la reflexión personal. Con eso ya venimos diciendo. Entonces, el periodismo, todo lo que tenga que ver relacionado, está detrás de ellos miles de personas ahí. Si usted ve un canal de televisión, una red social, no es que salga solo una personita, salen miles cuando es de información, de periodismo. En cambio, un ensayo lo hace una persona y ya. Usted puede igual hacer un ensayo y lo publica y ya está, pero es solo suyo. Los errores comunes, a veces no identificamos el propósito del texto, es decir, la idea principal, nos cuesta tal vez detectar. ¿Cómo detectamos la idea principal? Pues siempre tenemos que leer, porque esa idea está literalmente, textualmente en el texto. No es que nosotros tengamos que adivinar, no es que nosotros tengamos que reflexionar o argumentar, nada, está en el texto. A veces confundimos la opinión con información, que es lo mismo que ya venimos hablando, que siempre hay que detectar el hecho y no la opinión. Eh, no reconocer la voz del autor es lo más importante cuando leemos sobre todo un ensayo. Hay que ver cuál es la finalidad que quiere transmitir el autor y a ver si tiene esa relación con mi comprensión, con mi lectura crítica y con mi reflexión. Entonces la aplicación en el aula, nosotros podemos analizar una noticia cualquiera, la que esté dando ahorita es en Ecuavisa, no sé, y un ensayo sobre el mismo tema podemos dar. Por ejemplo, como les decía, ya mismo llega la entrada a la universidad, o no sé si ya estarán, pero en ese tema, por ejemplo, en las noticias dice miles de personas se quedan sin cupo para ingresar a la universidad y hacen un ensayo de investigación de lo mismo. ¿Por qué es que existe tanto déficit de cupos para la universidad? Los dos están relacionados, ¿ya? Entonces nosotros vamos a desarrollar esa capacidad crítica, identificando tal vez semejanzas, tal vez diferencias, las conclusiones son las mismas, son parecidas, etcétera. Entonces eso ya está en lo personal de cada estudiante o de cada persona. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que entender que la interpretación de textos periodísticos, ensayísticos y de todos los textos que por lo general nosotros leamos o vemos, siempre debemos darnos cuenta que hay que fortalecer esa lectura crítica, sobre todo la comprensión, y después de la comprensión pues voy a tener una expresión muy reflexiva, muy motivadora, muy de aprendizaje, va a dar a conocer esa reflexión. Listo, como debercito, el último deber, recuerda que tiene que ser hasta el domingo. Tiene que seleccionar un texto periodístico y uno ensayístico sobre el mismo tema. Puede buscarlo en Google. Si le da pereza hacer todo esto, pues le dice a la inteligencia artificial, a ChatGPT, le dice, dame un ejemplo de texto periodístico y uno ensayístico del mismo tema. De una le va a dar 2 segundos, le da. Y ahí sí, usted los lee y escribe un párrafo comparando sus propósitos y estilos. O puede por ahí ver ventajas, desventajas, etcétera. Y como les dije, hoy día se acaba esta asignatura. Tienen hasta el día domingo para realizar los deberes. Y acá miren en la pestaña de evaluación final. Tienen el examen que está abierto desde hoy día, desde las 12 de la noche hasta el domingo. Lo pueden realizar. Y ya les voy a enviar el cuestionario al grupo de WhatsApp y lo solucionan muy fácilmente porque es un grupo el banco de preguntas de lo que se utiliza para esta materia. Eso, entonces el lunes ya iniciaríamos otra materia relacionada al tema de letras. Y sí les daré unas 2, 3 materias más, de ahí ya se encarga el resto los demás licenciados. Entonces nos vemos el día lunes o alguna pregunta, no sé si exista, no sé si hay alguien. Ya, a ver si hay alguien o nos vamos. No, Alicia, no hay ninguna pregunta.
Ya, realizarán el examen, eso nomás. Entonces ya les envío el cuestionario como les dije y nos vemos el día lunes con una nueva asignatura. Hasta el día lunes. Hasta luego, dicen.